Buenas noches con todos. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí presente para más Sartre. Tal vez Freud hoy atrajo aún más gente, veremos. Bueno, seguimos entonces hoy con la tercera clase. Vamos a ver algunas objeciones que se les hizo a Sartre desde los años, más o menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y entre estas, obviamente, la objeción freudiana. Entonces, les recuerdo rápidamente que la última vez habíamos visto algunos puntos, habíamos hablado muchísimo de cómo la libertad puede fundamentar el sujeto, y habíamos visto que era fundamentalmente el problema de que el mundo nos aparece significado por un proyecto que yo lanzo sobre él, y que este proyecto implicaba una doble nihilización del mundo. A raíz de eso habíamos determinado el concepto de situación del mundo, que se opone a estado del mundo. Si bien la ciencia piensa que estamos determinados por ciertos estados del mundo, en el sentido que el estado T-1 del mundo determina el momento T del mundo, que a su vez determina el momento T+1 del mundo, habíamos visto que en lo que se refiere a las acciones humanas, no hay estados del mundo, sino situaciones. Es decir, el mundo tal como aparece a la luz de nuestro proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que no hay mundo soportable o mundo insoportable? No hay mundo justo o mundo injusto. El aparecer del mundo depende de lo que yo proyecte sobre él. Por eso habíamos podido ver que finalmente un acto libre no es un acto sin motivo, sino un acto cuyo motivo ha sido determinado o ha sido creado o escogido por mi propia libertad. Entonces, el fundamento de la libertad es esta idea según la cual lo único que me puede llevar a actuar es el mundo tal como aparece a la luz de mi libertad. Es decir, el aparecer del mundo y no el ser del mundo. ¿Ya? Ser o no ser no es el problema. El problema es aparecer o no aparecer. Si es que tenemos algunos minutos hoy, les contaré también cómo eso viene en realidad de un filósofo que Sartre asume explícitamente haber plagiado durante años, ¿ya? Que es Henri Bergson, ¿ya? Un filósofo francés famosísimo que tuvo una fama excelente, que sigue teniendo una fama muy grande. Por ejemplo, Deleuze comenta muchísimo Bergson. Si es que leyeron los 2 volúmenes de Deleuze sobre el cine, verán que es casi puro Bergson. Bueno, entonces, a esta libertad, no a esta libertad que tenemos, sino a esta libertad que somos, Sartre obviamente, como no está completamente loco, bien ve que en el mundo hay obstáculos a esta libertad. O sea, obviamente lo sabe. O sea, no necesitamos decirle que nacemos en algún momento histórico, en cierto lugar geográfico, que cuando pienso mediante cierto lenguaje que me permite percibir ciertas cosas, y hay otras cosas que no puedo percibir. Saben, por ejemplo, que como mi percepción a mí ha sido formateada por la lengua francesa, si yo estoy en un puente y veo un ser humano que se lanza al agua y que nada, yo veo un ser humano que está atravesando un río. Un amigo japonés mío, él ve un río que está siendo atravesado por un ser humano. Es decir, que no vemos la misma cosa. Obviamente, pues podríamos pensar que eso es un límite a la libertad. Mi lenguaje limita mi libertad. Mi pasado limita mi libertad. Mi sociedad limita mi libertad, etcétera, etcétera. Y podríamos hacerles 1000 objeciones a Sartre, según las cuales hay muchísimas cosas en nuestras vidas que limitan nuestra libertad. Y él nunca cede. ¿Ya? Nunca cede,
y su explicación siempre es la misma. Entonces, en El ser y la nada, él toma cinco ejemplos fundamentales o 5 campos fundamentales dentro de los cuales podríamos pensar que mi libertad está obviamente limitada. Y ese es, primero, mi sitio. Nazco en un lugar que yo no escojo, por lo que eso al parecer limita mi libertad. Segundo, mi pasado. Obviamente tengo un pasado que pesa sobre mí, o tengo un pasado que lamentablemente nunca pasa, ¿ya? Por lo tanto, obviamente podríamos pensar que también me determina a hacer muchísimas cosas. También tengo cierto entorno, ¿sí? La ciudad de Quito es lo que es, pues eso limita a lo mejor mi libertad. Por fin tengo prójimos. En el mundo, para bien o para mal, hay otros. Y estos otros también tienen deseos, intereses, proyectos, libertades, por lo que bien podríamos imaginar que ellos limitan mi libertad. Y último punto, mi muerte. Al parecer, por muy libre que yo sea, hay algo que limita mi libertad, porque hay algo que yo no escojo, salvo en casos muy específicos, es mi muerte. ¿Ya? Soy un ser finito. Al parecer, eso no lo escojo. Está dado antes de que yo llegue al mundo. Soy un ser finito. De esos 5, solo vamos a tratar 3, porque al final el mecanismo que presenta Sartre siempre es el mismo. ¿Ya? Los que vamos a tratar es mi sitio, mi pasado, y ahí veremos el psicoanálisis existencial, y mi muerte. ¿Ya? Entonces voy a intentar mostrarles por qué para Sartre, a pesar de esas determinaciones, sigo siendo libre, de una libertad radical y absoluta. Entonces, la idea de Sartre siempre consiste en decir, todas esas cosas que acabo de decir, entorno, sitio, pasado, muerte, etcétera, etcétera, que yo podría pensar que limitan mi libertad, en realidad, como ellas mismas solo existen o solo tienen impacto sobre mí a la luz de mi proyecto libre, pues en realidad yo las escojo o yo las determino, o solo me pueden limitar en cuanto yo acepte que me limiten. Por ejemplo, mi sitio. Podríamos pensar que por no haber nacido en Los Ángeles, pues para mí es mucho más difícil ser actor de cine que para alguien que nació en Los Ángeles. Es decir, yo vivo, lamentablemente, lejos de Los Ángeles. Vivo lejos de Hollywood. Y eso determina un sitio mío. Sin embargo, ya ven inmediatamente el truco. En realidad, nadie nace lejos o cerca de Los Ángeles. Depende si tú quieres ser actor o no. ¿Qué significa estar lejos de Los Ángeles? ¿100 kilómetros? ¿200 kilómetros? ¿400 kilómetros? ¿80,000 kilómetros? Si ven que si ustedes quieren ser actores de cine, a lo mejor estar a 30 kilómetros de Hollywood ya es súper lejos. Pero si ustedes son como yo y que nunca se plantearon ser actores de cine, vivo aquí en Ecuador, a 10,000 kilómetros de Hollywood, no me parece ni lejos ni cerca. ¿Qué significa estar lejos o cerca de un ser amado? Para tomar ejemplos por los cuales probablemente todos hayan pasado. Si ven que el espacio, o como mínimo el espacio tal como lo vivimos nosotros, no es un espacio objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy a 25 metros de mi esposa, ya me parece un abismo, me parece un espacio tremendo, insoportable. En cambio, hay otras personas, si están en Francia a 15,000 kilómetros de aquí, me parece que siguen estando demasiado cerca de mí, porque les odio.
Entonces, si ven que el sitio de por sí no existe objetivamente. Estar lejos o cerca no es un problema objetivo del ser del mundo. Es una vez más un problema del aparecer del mundo. Y este aparecer del mundo solo existe o solo se manifiesta a la luz de mi proyecto. Si yo amo a alguien, la mínima distancia me parece tremenda. Si yo odio a alguien, cualquier distancia me parece demasiado cerca. ¿Ya? Por lo que bien ven, una vez más, el problema no es el estado del mundo, el problema es la situación. ¿Ya? Y la situación solo existe a la luz de un proyecto. La muerte. La muerte es un problema interesante porque tal vez sea el problema filosófico. ¿Cuántas opciones hay para escapar de la muerte? Tradicionalmente no hay 1000 opciones. ¿Ya? Por suerte no hay miles. ¿Ya? Hay la opción religiosa, que consiste en decir, cuando hay un problema, no es un problema. Es decir, ¿ustedes piensan que van a morir? No. No solo no van a morir, sino además cuando van a morir van a comenzar a vivir realmente. Si ven que es un truco que satisface poca gente, ¿sí? Porque es negar el problema. ¿Hay un problema? No, el problema no existe. Bueno, okay. Hay otra opción, hacer niños. Es decir, sigo existiendo, genera traumas tremendos, pero sigo existiendo en la proyección que hago de mí mismo sobre mis hijos. Hay una tercera opción, hacer obras geniales. Es decir, lo que los griegos llamaban ser un héroe. Por ejemplo, podríamos decir que tal vez Sartre sea inmortal. Porque al final seguimos dialogando con él, sigue habitando nuestras casas, sigue ahí presente. Por lo que ya ven inmediatamente que esa idea que existe una muerte objetiva que pone fin a la vida, inmediatamente es sospechoso. Pero más aún, si otra vez la pensamos no a la luz de la muerte como estado, sino a la luz de la muerte como situación. No sé si a alguien en la sala le preocupa la muerte. A todos, tal vez. A todos. Pero si ven que para que les preocupe la muerte, ustedes ya deben haber decidido que la vida es un valor importante para ustedes. Si no, no les preocupa para nada. De hecho, si ven los jóvenes del Estado Islámico, ellos desean la muerte. Porque en su proyecto la muerte es el valor supremo. Por lo tanto, en realidad, la muerte también solo me determina según aparece en mi mundo. Y aparece en mi mundo a la luz de mi proyecto. Yo decido qué sentido le doy a la muerte. ¿Ya? Por ejemplo, a mí la muerte no me preocupa tanto porque ya he muerto más de 1000 veces. Por ejemplo, mi niñez murió. Mi adolescencia murió. Mi cabello murió. Por lo que ya he atravesado la muerte muchísimas veces. Por lo tanto, no me preocupa. Una más, una menos, no pasa nada. Pero bien ven que la muerte solo existe a la luz de un proyecto que yo le doy. Siempre la misma oposición, estado o situación. Si aceptamos que todo es una relación en situación, pues entonces obviamente el mundo nunca aparece sino a la luz de mi proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, como yo le doy sentido a la muerte, cualquier persona que muere decide qué sentido le da. Por lo tanto, la muerte solo existe para mi proyecto. Pero la muerte en Sartre plantea un problema interesante. Porque como mínimo la muerte es el fin.
de mi capacidad a cambiar mi proyecto. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les decía que yo no soy profesor? Que yo juego a hacerlo. Pero mañana ahora mismo puedo levantarme, les dejo plantados todos y dejo de ser profesor. ¿Qué pasa con la muerte? La muerte es el momento en el cual ya no puedo cambiar. Y por fin, para bien o para mal, alguien podrá decir, Stefan fue profesor, porque ya no podré cambiarlo. Por lo tanto, si ven lo interesante de la muerte en Sartre, casi toda la filosofía muchas filosofías suelen pensar que morir es pasar del ser a la nada. Es decir, es cuando mi esencia desaparece. Para Sartre es exactamente lo contrario. Es cuando muero que por fin se cristaliza mi esencia. Hasta que yo muera, nadie puede decir, Stefan es profesor. Pero si ahora mismo me da un infarto, ojalá no pase, ustedes podrán decir, él en su vida fue profesor. Por lo tanto, la muerte no se debe temer tal como se teme la nada, sino tal como se teme al ser. El problema de la muerte es que nos hace ser, no es que nos erradica del ser. Y eso es terrible al final para un muerto. La gente podrá decir lo que ellos quieran de nosotros y no tenemos ningún control sobre eso. Si a mí no me gusta que la gente diga de mí que yo soy profesor, puedo hacer algo. Cuando estoy muerto, se terminó. Ya tengo una esencia que los otros me van a dar. ¿Ya? Entonces, si ven que el truco siempre es el mismo. Si hay condiciones sociales, si hay condiciones familiares, si vamos a morir, si hay condiciones políticas, pero esas condiciones no son estados, son situaciones. Por lo tanto, solo existen en el juego dialéctico con nuestro proyecto. Bueno, ahora sí. El pasado, o la determinación, o los límites, los límites que impone mi pasado a mi libertad es el momento en el cual Sartre se confronta con la hipótesis freudiana. Saben que al final casi toda la filosofía francesa del siglo XX tuvo que confrontarse con Freud. Ya sea Deleuze con el anti-Edipo, Derrida con resistencia, Badiou que asume seguir siendo lacaniano, es decir, el psicoanálisis, ustedes pueden estar de acuerdo o no con él, eso es vuestro problema, pero no pueden no tomar posición frente a él. ¿Ya? Y tal vez ser un genio sea eso. Es decir, tener algo tan novedoso, tan genial, que uno le puede odiar a Freud, pero no le puede ignorar. No hay otra opción. Hay que tomar posición. ¿Ya? Entonces, como Sartre nació en 1905, obviamente conoce parte de la obra de Freud. ¿Ya? Vamos a ver que no es un lector muy fino de Freud, tal como puede serlo Derrida, por ejemplo. Sin embargo, conoce algo de esa obra de Freud porque en 1926, ¿se acuerdan que se fundó la Sociedad Psicoanalítica de París? Y que ya ciertas traducciones francesas de Marie Bonaparte comenzaban a entrar en Francia. ¿Ya? Por lo que poco a poco el psicoanálisis comenzaba a entrar a Francia. En esta oposición entre Sartre y Freud no se debe minimizar el gran elogio que hace Sartre de Freud. Primero, por el simple hecho de hacer un psicoanálisis existencial. Así que el simple hecho de conservar la palabra psicoanálisis
de manera evidente es cierto homenaje a Freud. ¿Ya? De la misma manera que si en una obra filosófica ustedes ven la palabra lucha de clases, pues obviamente es cierto homenaje a Marx. ¿Ya? Ahora, durante toda su vida, Sartre no solo teorizó el psicoanálisis existencial, sino que además redactó libros enteros de psicoanálisis existencial. Tomaba autores y los sometía al psicoanálisis existencial. Así, por ejemplo, Baudelaire, en 1947, ¿no? Uno de los libros más increíbles de Sartre. Yo también me someto al lapsus. 1952, Genet. No sé si leyeron este libro que se llama Saint-Genet, comediante y martirio. Cuando Sartre publicó ese libro, Genet lo leyó y dejó de escribir durante 10 años. Y dijo, leí eso y me sentí desnudo. Y obviamente lo que algunos toman como la máxima obra de Sartre, sus 3 volúmenes de 900 páginas cada una sobre Flaubert, ¿ya? Que se llama El idiota de la familia. ¿Ya? 3 volúmenes tremendos, absolutamente magníficos. También deben saber que en 1958 el realizador de cine, John Huston, le ha pedido a Sartre redactar un guión entero sobre la vida de Freud. Sartre le entregó uno, Hudson le dijo, no, es realmente demasiado largo. Sartre le entregó otro, aún más largo. Le dijo, no voy a poder trabajar contigo. No nos entendemos. Pero esta película existe. ¿Ya? En español se llama Freud, Pasión Secreta. ¿Ya? Es una película muy, en realidad es un elogio radical a Freud, ¿no? Bueno. Y notarán, también para un poquito reforzar el vínculo entre Sartre y Freud y mostrarle que no son únicamente críticas, que en realidad Sartre es uno de los primeros filósofos franceses que realmente entra en diálogo con el psicoanálisis. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que incluso Bergson, que tiene un artículo famosísimo sobre el sueño? Un artículo no es lo mejor de Bergson. Nunca dialoga realmente con Freud. Entonces Sartre es como que el primero a tomarlo en serio, a decir, no, yo filosóficamente estoy dispuesto a confrontarme con él. Ahora, ¿qué hay de bueno para Sartre en el psicoanálisis? Hay 2 puntos buenos para Sartre. Primero, esta idea que toda actividad humana es una actividad significante. Es decir, que al final la vida humana es un proceso de significación. Lo que no era absolutamente obvio. ¿Ya? Por ejemplo, un olvido tiene significación. Un lapsus tiene significación. Un sueño tiene significación. ¿Ya? Si se acuerdan que, por ejemplo, antes de Freud, en algunas filosofías, o en muchas filosofías, el olvido era únicamente un fallo de la memoria. Pero un fallo casi mecánico de la memoria. Es decir, un fallo sin significado. Igual pasa, por ejemplo, con la ceguera. Muchos filósofos trabajaron la visión. Y la visión siempre era primera, y la ceguera era lo negativo de la visión. Como una visión que falla. Una visión que no funciona bien. Digo no todos porque se acuerdan esa frase magnífica de Nietzsche acerca del olvido. La primera condición de la felicidad es el saber olvidar. Entonces Nietzsche ya le había dado cierto sentido al olvido. Ahora, ¿qué es lo que dice Sartre acerca de eso? Que por primera vez Freud toma esas cosas
que estaban percibidas como falencias, es decir, como negatividades, para darles algún sentido positivo. Olvidar dice tanto de mí que memorizar. Lo que me olvidé es tan importante para entender quién soy que lo que fui capaz de memorizar. O lo que no veo, por ejemplo, sucede algo en la calle, ¿ya? Lo que no percibo es tan importante para poder entenderme que lo que realmente percibo. Entonces, primer punto importante, la actividad humana es una actividad de significación. Y ya entienden por qué eso interesa tanto a Sartre. Porque se acuerdan que la última vez hemos visto que al final el proyecto es un proceso de significación del mundo. Por lo tanto, ahí Sartre puede agarrarse de Freud sobre el concepto de significación. Toda actividad humana es significante. Hay un segundo punto, también importante. Es esta idea según la cual, si toda actividad humana es una actividad significante, significa que nosotros estamos completamente en cualquiera de nuestras acciones. Yo estoy tanto en mis pensamientos, que en mis sueños, que en mis lapsus, que en mis olvidos, que en las cosas que se me caen de las manos, etcétera, etcétera. Y no hay puerta de entrada privilegiada para conocerme. ¿Sí? Eso es lo que implica en cualquier teoría de la interpretación. Las personas acostumbradas a hacer filosofía recordarán que siempre que estudiamos un autor, surge una pregunta. ¿Cuál es la mejor puerta de entrada para entender ese autor? ¿Es conocer su vida? ¿Es conocer su metafísica? ¿Es conocer su lógica? ¿Es conocer su estética? ¿Ya? Pues en realidad no hay puerta de entrada privilegiada. ¿Cuál es la puerta de entrada privilegiada para conocer a algún ser humano? Saber lo que piensa, conocer sus hobbies, conocer sus sueños, o a lo mejor conocer sus olvidos, conocer sus lapsus. Es decir, conocer todas esas cosas con las cuales antes solíamos pensar que el ser humano fallaba. Pues tanto Freud como Sartre van a darle un sentido positivo a esos fallos. Esos fallos nos sirven de algo, porque estamos tanto en nuestros éxitos que en nuestros fallos. Y esto Sartre lo teoriza en 1971, cuando estudia Flaubert. Hay una frase magnífica que les leo, se pregunta: ¿y ahora debemos comenzar? ¿Cómo? ¿Por dónde? Poco importa. Se entra en un muerto como Pedro por su casa. Es decir, por donde sea. ¿Y por qué podemos entender eso? ¿Por qué podemos entender que este punto tanto interesa a Sartre? Porque bien ven que si el mundo me aparece a la luz de mi proyecto, en cualquier cosa que yo haga, mi proyecto está involucrado. Tanto en mis pensamientos más finos, que en mis lapsus más terribles, que en mis sueños menos confesables. En todo lo que yo hago está mi proyecto. Es decir, estoy realmente yo. Por lo que ven que en realidad podríamos comenzar haciendo, o podríamos comenzar leyendo en Sartre un gran elogio a Freud. Ahora, hay también una crítica muy fuerte, que es la que vamos a ver ahora. Porque podríamos preguntarnos, pero a ver, entonces, si Sartre elogia tanto a Freud, ¿por qué no hace simplemente psicoanálisis? ¿Qué es eso ahora de psicoanálisis existencial? ¿De dónde sale eso? Primero les recuerdo que
el psicoanálisis existencial es algo que existe, es algo que se practica hoy en día. O sea, no es únicamente algo que fue teorizado por Freud. Por ejemplo, en Estados Unidos, Betty Cannon trabaja el psicoanálisis existencial explícitamente desde Sartre. Por lo tanto, es algo que clínicamente se trabaja. Si clínicamente funciona es otro problema, pero como mínimo clínicamente se trabaja. Y son las dos críticas que le hace Sartre a Freud que mejor nos permiten entender qué es el psicoanálisis existencial y a dónde nos lleva. Y la crítica podríamos resumirla en una sola frase. O sea, es una crítica que después desarrollaremos según dos aspectos, pero al final es una sola crítica. La crítica que le hace Sartre a Freud es de decir que Freud es demasiado naturalista o es demasiado positivista, por así decirlo. Es decir, que cree demasiado en las causas o busca demasiado las causas. Aunque él no lo diga así, podríamos decir que el problema de Freud es que sigue siendo un metafísico, es decir, obsesionado por el concepto de causa. A ver, veamos. Primero, ¿se acuerdan que en muchos de los textos de Freud, de hecho, aparecen conceptos que son conceptos de las ciencias naturales? Por ejemplo, el concepto de energía o el concepto de máquina, ¿ya? Que son conceptos explícitamente de las ciencias naturales, ¿ya? Por lo tanto, que ya podemos sospechar que manejar esos conceptos es alejarse del problema de la significación o del sentido y acercarse del lado de las causas objetivas. Si ven que quien maneja el concepto de máquina, pues podemos dudar que las máquinas signifiquen cosas. Las máquinas actúan con causas, por eso no actúan, ¿ya? Las máquinas reaccionan con causas. Y eso a Sartre le plantea un problema muy duro, que es el problema siguiente. Si bien aceptamos que toda la vida humana es un juego de significaciones, ¿de dónde vienen esas significaciones? Es decir, son significaciones, o, para decirle tal como lo dice Sartre, la relación significante-significado está en el sujeto, está en la conciencia del sujeto, o está fuera del sujeto. Por decirlo rápidamente, si yo sueño que estoy tocando guitarra, el objeto guitarra es una significación universal para todos nosotros, o el objeto guitarra es una significación para mí que puede ser diferente de la significación para Amparo, etcétera, etcétera. Si ven que si es una significación universal, estamos casi en el mundo de las causas, ¿ya? Porque hay una significación objetiva que está vinculada objetivamente a la palabra guitarra, y este significado determina a cualquier ser humano de la misma manera, tal como lo hace una causa. Al contrario, si la significación de la guitarra está dentro de cada uno de nosotros y es diferente para cada uno de nosotros, ahí estaríamos muy cerca de Sartre, con esta idea según la cual finalmente es mi proyecto que va a decir lo que significa guitarra en mi sueño para mí. Pero no es un significado que se impone del cielo o de donde sea, pero desde fuera de mí. Y ese es el reproche fundamental que le va a hacer Sartre a Freud.
Sartre dice, hay dos Freud. Hay una tentación freudiana, mala, y hay un Freud genial. Y dice, hay la teoría analítica y hay la práctica analítica. La práctica analítica es excelente. La teoría analítica presenta ciertos fallos. Comencemos por la teoría. ¿Se acuerdan que en la interpretación de los sueños, Freud analiza o Freud categoriza ciertos sueños, lo que él llama los sueños típicos? Por ejemplo, si no recuerdo mal, está el haber fallado un examen, está el sentirse desnudo, está el sentirse que me caigo. O sea, él así establece diferentes categorías de sueños y él dice, esos son sueños típicos por los cuales todos pasamos. Y tiene cierta tentación de darles significados a esos sueños típicos. Tal como si pudiéramos decir que yo soñé que me caí, por lo tanto significa esto. Y cualquier persona que sueñe que se caiga, significará eso. Hay en algunos textos de Freud esta tentación. Es decir, esta tentación según la cual el significado, o para conocer el significado del sueño, no necesito hacer todo el trabajo de elaboración de la práctica analítica. Porque hay significaciones universales. Ese es el Freud malo, para Sartre. No es el mejor. Y claro, ¿se acuerdan, por ejemplo, que en muchas ocasiones, en los sueños que describe Freud, cada vez que aparece algo en forma de punta, es una forma fálica? O cada vez que aparece algo cavernoso, caluroso y húmedo, es una vagina. A tal punto que ciertos psicoanalistas franceses interpretan la caverna de Platón como un niño que sale del útero de su mamá. O a tal punto, por ejemplo, que el otro día escuché un gran psicoanalista francés en la televisión francesa comentar e interpretar uno de los discursos del el presidente de Estados Unidos. Y decir, en esta frase, por esta palabra, podemos ver su deseo de poder, su deseo de dominación, sus traumas infantiles, su impotencia, etcétera, etcétera. Es decir, tal como si, sin hablar con él, pudiéramos imponerle desde fuera ciertas significaciones estructurales a las palabras. Así que eso es raro. Eso es raro, pero en ciertos textos de Freud hay como mínimo esta tentación. No es una tentación tan mala, ¿ya? Porque en realidad hacer ciencia o querer hacer ciencia, es muy difícil querer hacer ciencia sin querer categorizar. Eso es muy, muy difícil. La tentación es casi inevitable. Ahora, entonces si ven que el primer reproche que le hace Sartre a Freud es nos dices que no hablas de causas, nos dices que te interesa la vivencia del sujeto, pero en realidad de vez en cuando tienes esta tentación de darles significaciones objetivas, estructurales a ciertas cosas. Ahora bien, obviamente eso no es el caso de la práctica analítica. Los de ustedes que pasaron por alguna cura analítica bien saben que ustedes nunca llegan frente al psicoanalista y le dicen, ayer soñé que estaba tocando guitarra, y busca en un libro y dice, eso tiene que ver con la masturbación. O sea, nunca sucede eso. O sea, la práctica es mucho más fina, mucho más
individualizada. Es decir, que el significado de las palabras, o el significado de lo que sea, en realidad, nunca surge fuera del relato que yo pueda tener con el paciente. Así que estamos casi en el proyecto. ¿Ya? Significaciones individualizadas. Sin embargo, dice Sartre, si bien en la práctica psicoanalítica las significaciones surgen del relato que hace el sujeto, estas significaciones siguen dándose fuera de la conciencia del sujeto. Es decir, en el inconsciente. ¿Ya? Por lo tanto, si ven que el problema siempre es el mismo. Es la dificultad que tiene Sartre de aceptar que hayan significaciones externas a la conciencia. Ya sean externas a la conciencia porque son significaciones objetivas, universales, o ya en la teoría analítica, o ya sean significaciones externas a la conciencia en el caso de la práctica analítica, puesto que están en el inconsciente. Y Sartre dice, si algo como una significación existe, solo puede ser consciente. Por lo tanto, la posición de Sartre es radical, ¿eh? No existe el inconsciente. Es así de claro, ¿eh? así de radical. ¿Ya? Y lo dice de la siguiente manera. Es interesante. Dice, una censura no puede ser inconsciente, por definición. Porque censurar es escoger. Y si es escoger, es identificar. Y si es identificar, es ser consciente. Para que mi censura pueda censurar ciertos deseos y dejar pasar otros, debe como mínimo conocer dos cosas. El deseo que deja pasar o que no deja pasar, ¿ya? Y la regla que le permite escoger quién entra y quién sale. Es exactamente como en las aduanas. ¿Ya? Para ser aduanero, deben ver la mercancía que entra y que sale, y deben saber si es legal o si es ilegal. Por lo tanto, hay dos fenómenos conscientes en el fenómeno de la censura. Ahora, Sartre bien siente, como todos nosotros, que hay deseos que pueden pasar y que hay deseos que es más complicado hacer pasar, ¿ya? O dejar pasar. Simplemente Sartre va a decir, eso no es un problema de inconsciente, es lo que él llama la mala fe, ¿ya? Que es un concepto fundamental en Sartre. ¿Cómo la mala fe se puede sustituir a la censura inconsciente? Primero, ¿qué significa mala fe? En el sentido más común de la palabra. Significa saber, pero fingir que no sé. Eso es al final, ser de mala fe. Yo sé, pero finjo que no sé. ¿Y por qué finjo que no sé? Pues finjo que no sé para servir ciertos intereses míos. ¿Ya? Por lo tanto, la censura para Sartre es un proceso de mala fe, no inconsciente. Por lo tanto, bien sé lo que estoy censurando. Y si ven que no es algo completamente loco, porque es muy difícil imaginarnos que podamos censurar algo que de cierta manera desconocemos, o que nos es de cierta manera inconsciente, aunque inconsciente no significa desconocer, ¿ya? Pero si bien que como mínimo para poder censurar hay que escoger.
¿Y qué significa escoger inconscientemente? Si ven que para Sartre es algo simplemente incomprensible. Si debo identificar mis deseos para poder escoger cuáles pasan y cuáles no, obviamente tengo cierto conocimiento de esto. Salvo que postule que hay en mí algo que no es totalmente mí. Lo que para Sartre es impensable. Postulo que hay en mí un mecanismo que yo no manejo, que de cierta manera se da a pesar de mí, sin estar completamente consciente. Pero si ven que Sartre dice, pero eso es casi postular que hay otro ser humano en mí. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una censura, y Sartre no niega que haya censura, esta censura debe ser consciente. Simplemente, como todos estamos en la mala fe significa que nos conviene no creer que es consciente. Nos conviene no conocer nuestros deseos, o ciertos deseos. Pero si ven que es una mentira a sí mismo. Es el famoso concepto que tiene una inmensa gloria hoy en día en la filosofía anglosajona, el self-deceit, el mentirse a sí mismo. Por lo tanto, porque si ven que una selección, para Sartre, una selección inconsciente solo podría ser una selección mecánica, que exactamente tal como lo hace una máquina, escoge manzanas con cierto tamaño, cierto peso, pero si ven que es absolutamente mecánico y que otra vez caemos en el mundo de las causas, de las ciencias naturales, de las determinaciones objetivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que Sartre dice, insisto porque ese es el núcleo, para poder censurar, la entidad que censura debe conocer mi proyecto. Es decir, la entidad que censura es mi libertad. ¿Y por qué razón? Porque solo esta entidad, al conocer mi proyecto, puede conocer la significación que yo le doy a este o este significante. Por ejemplo, podemos imaginar que mi entidad que censura deje pasar el hecho que yo sueñe, no sé, tocar guitarra, pasearme desnudo por la playa de Manta, etcétera, etcétera. Pero bien podemos imaginar que para otra persona eso no lo deje pasar, eso lo censure. Por lo tanto, lo que realmente se está censurando no es el pasearse por la playa de Manta o el tocar guitarra. Lo que se está censurando es el significado que hay detrás de eso. Y como este significado está dado por mi proyecto, solo quien conoce mi proyecto puede censurar esta significación. Porque solo quien conoce mi proyecto puede acceder a esta significación. Por lo tanto, yo mismo me censuro. Es mi misma libertad que decide censurar ciertas cosas. Porque solo ella tiene acceso a esta significación. Por lo tanto, bien ven que ni siquiera mi pasado, ni siquiera mi inconsciente, que para Sartre no existe, es un límite a mi libertad. Porque incluso el juego del inconsciente es un juego que, por mucho que yo intente ocultarlo viviendo en la mala fe, en el fondo bien sé que es un proyecto consciente y un proyecto libre. Es decir, que se juega entre significaciones que salen de mi proyecto. Por lo tanto,
todo el ser humano, toda actividad humana, al final, aunque a lo mejor no aparezca inmediatamente, pero cualquier actividad humana es una actividad libre en la cual está toda mi libertad, incluso mis emociones. Sartre escribe un libro cortito, pero excelente, que se llama El bosquejo de una teoría de las emociones, unas 50 páginas. Y se plantea el problema siguiente. ¿Es porque el mundo es horrible que me pongo triste y que no quiero salir de casa? ¿O es porque no quiero salir de casa que el mundo me aparece horrible y sin ningún interés? ¿Mi tristeza la escojo como proyecto o la padezco? Para Sartre habrán entendido que obviamente la tristeza es un proyecto. Y a partir del momento en el cual decido ser triste o vivo mi tristeza como proyecto, el mundo me aparecerá de cierta manera que justificará mi ser triste. Pero no la padezco, la escojo. Y les hago una última pregunta, porque ya veo que es hora casi. Cuando ustedes vean algún amigo vuestro triste y que venga a quejarse a ustedes, suele pasar, ¿ya? Me pasó eso, es terrible. Si ustedes son sartreanos, no le pregunten ¿por qué estás triste? Pregúntenle ¿para qué estás triste? ¿Qué es lo que intentas justificarte a ti mismo con tu tristeza? Porque en el mundo no hay ninguna razón objetiva de estar triste o de estar feliz. ¿Ya? Hay personas súper felices en condiciones tremendas y también lo contrario. Por lo que incluso las emociones no responden a la problemática del por qué, sino del para qué. ¿Para qué escogiste ser triste? Supuestamente escoge otra cosa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la primera novela que intentaba publicar Sartre en el año 38 se llamaba Melancolía? Y el editor le dijo, no, es un título demasiado negro, demasiado oscuro, cámbiale el título. Bueno, y al final se llamó La náusea. No sé si es mejor o peor. No sé si es mejor o peor. No sé si es mejor. Pero si ven que todas esas cosas, tanto la melancolía como la tristeza, surge el problema de saber si son estados que padecemos o si son situaciones que surgen a la luz de nuestro proyecto. Por lo tanto, nada obstaculiza nuestra libertad. Por una razón muy sencilla. Para que algo pueda ser un obstáculo, solo puede ser un obstáculo para una libertad. No hay obstáculos objetivos. Solo hay obstáculos para algo que ustedes quieran hacer. Por lo tanto, el hecho que aparezcan obstáculos en el mundo, mi pasado, mi familia, mi inconsciente, el hecho que aparezcan esos obstáculos no niegan la hipótesis de la libertad, sino más bien son su mejor demostración. Porque solo existen obstáculos para una libertad. Muchísimas gracias. Seguimos la próxima vez con el problema de la identidad.